Hablaremos hoy de un capítulo grande de los enfermos hipertensos, que es la hipertensión arterial secundaria, una clase bastante larga que vamos a dividirla en dos partes. En esta primera parte vamos a ver, primero, volver a clasificarla la hipertensión en las primarias o esenciales, o cuando hablábamos de la que no conocíamos el origen, que por lo general eran hereditarias o genéticas, y las secundarias, que son las que nos vamos a ocupar ahora, que son las siguientes: renales, renovasculares, o sea, por enfermedad del parénquima renal, por enfermedad de las arterias del riñón, endocrinas, o sea, por enfermedades glandulares, suprarrenales, por enfermedades de la glándula suprarrenal, que es la glándula que está justo sobre el riñón, por enfermedades congénitas como la coartación de aorta, por fármacos que ingieran los pacientes, por tóxicos que ingieran los pacientes, por una enfermedad que está en plena evaluación, que es apnea del sueño, y algunas otras que veremos en estas charlas de dos partes. ¿Cuál es la sospecha clínica de que un paciente puede tener una enfermedad hipertensiva secundaria? Primero, que tenga una hipertensión arterial con números muy altos cuando le tomamos la presión, que lo tratemos y sea resistente a 3 drogas a dosis máxima, incluyendo un diurético, esto se llama hipertensión refractaria también, que sea de comienzo en la adolescencia o después de los 55 años, que sea un paciente que anda bien con el tratamiento de su presión y bruscamente la agrava y es muy difícil controlarla, que tenga un daño severo, rápido de órgano blanco, por ejemplo en la retina, o un daño renal importante, que tenga antecedentes de emergencias hipertensivas con múltiples consultas a los servicios de guardia, que tenga caída del potasio no explicada, que tenga sangre en la orina, aumento de la eliminación de proteínas de la orina o aumento de la creatinina como expresión de alteración de la función renal, que tenga enfermedad vascular arteriosclerótica generalizada, o sea, enfermedad en las carótidas, en el corazón, en las arterias de las piernas, y que tenga síntomas sugestivos de hipertensión arterial secundaria, que son múltiples y que los vamos a ir contando en la medida que veamos cada una de las entidades. ¿Por qué es importante evaluarla? Primero, porque son enfermedades donde la hipertensión arterial puede ser reversible. Si no nos cuidamos, tienen mal pronóstico y muchas veces logramos la curación de la hipertensión. La primera que vamos a ver es el hiperaldosteronismo primario. Ya su primer nombre lo dice: aumento de la aldosterona de origen desconocido desde la glándula suprarrenal, sin control de la angiotensina 2, que habitualmente es su reguladora. Es infrecuente, como todas las secundarias, pero es la más común de ellas. Y existen dos subtipos: el adenoma o tumor productor de aldosterona en la suprarrenal, o la hiperplasia bilateral, o sea, el agrandamiento de la célula de la glándula suprarrenal. Lo que debemos hacer diagnóstico diferencial, porque los tratamientos en uno y otro caso son distintos. ¿Qué características tiene el aldosteronismo primario? Tiene hipertensión, caída del potasio sin causa justificada, por ejemplo, no usa diurético y lo mismo tiene potasio bajo, tiene gran eliminación de potasio por la orina, tiene actividad de renina plasmática baja, tiene aldosterona en sangre elevada y el cociente entre aldosterona y actividad de renina plasmática es alto. Este cociente nos sirve para hacer diagnóstico. Menos de 25 es normal, de 25 a 50 es dudoso y más de 50 es anormal. La aldosterona, hemos dicho, es alta, tiene siempre más de 15 nanogramos por mililitro
la relación que hemos mencionado de aldosterona y actividad de renina plasmática es alta, y los estudios que nos permiten hacer diagnóstico son la resonancia magnética nuclear, que tal vez nos permita ver el tumor suprarrenal, y una centellografía usando el radioisótopo adecuado, que se van a fijar en los lugares donde haya células productoras de aldosterona. ¿Cómo lo tratamos? El tratamiento médico es con los inhibidores de la aldosterona, que son la espironolactona y la eplerenona, y otros que están en la investigación. Pero esos son los casos en que nosotros esperamos la cirugía, o en los casos que hay hiperplasia bilateral. Si no, directamente el tratamiento es quirúrgico. Sacamos el tumor de la glándula suprarrenal, y a veces toda la glándula, por la laparoscopía. La hipertensión arterial se cura en más del 50% de los casos, y en el 50% que queda es mucho más fácil controlar los valores de presión arterial. El segundo caso de hipertensión arterial secundaria que vamos a mostrar también es de células endocrinas, que se llama feocromocitoma. Son tumores de células cromafines ubicados en el sistema nervioso autónomo y en la médula suprarrenal. Son productores de sustancias metabólicamente activas como adrenalina, noradrenalina y dopamina. Si pensamos un poquito en las clases anteriores, veremos que obviamente la característica de este tumor tiene que ser la hipertensión arterial. De acuerdo a cuál es la catecolamina que se secreta, nosotros vamos a tener el tipo de hipertensión con o sin clínica. Si es noradrenalina, tendremos efecto alfa con vasoconstricción e hipertensión arterial diastólica. Si es la adrenalina, efecto beta con hipertensión arterial sistólica, taquicardia, sudoración, rubor y temblor. La dopa y la dopamina no generan hipertensión arterial. El paciente por lo general nos cuenta que tiene palpitaciones, dolor de cabeza, sudoración o rash o ruborización de la piel, y se puede presentar como hipertensión sostenida o en crisis, que tiene un rash con cefalea, palpitaciones, presión alta y pasa. Y esto tiene que ver con la descarga en sangre de todas estas catecolaminas que hemos mencionado. ¿Y qué los desencadena? Y los desencadena el estrés, el dolor, la ansiedad, el cigarrillo, los pacientes sometidos a anestesia, el ejercicio, orinar, agacharse, o sea, prácticamente lo desencadena toda la vida diaria que tenemos. Y hay que diferenciar el cuadro de crisis de feocromocitoma con las crisis de pánico tan de moda hoy en día, y las crisis tiroideas, que también pueden desencadenar hipertensión por paroxismo o por brote. El tratamiento se hace bloqueo alfa primero y luego beta, hasta que se programa la cirugía para sacar el tumor, y la curación de la hipertensión arterial es más o menos el 50% de los casos. La tercera entidad que da hipertensión arterial es el síndrome de Cushing. Es aquel paciente que nosotros vemos con la cara redonda, que se llama cara en luna llena, que tiene muchos orígenes. Puede ser de origen endógeno o exógeno. Y además el paciente tiene una serie de datos, aparte de solo mirarlo, como es la obesidad en el tronco, tiene cantidad de estrías con mucho vello, tiene disfunción hormonal, tiene diabetes, o sea, un paciente de fácil diagnóstico. El Cushing endógeno depende de la hormona adenocorticotrófica, generalmente por un tumor de la glándula hipofisaria, o puede ser como síndrome paraneoplásico, como en el caso de cáncer de pulmón, que hay un exceso de secreción de esta hormona. ¿Cuándo es exógeno?
El exógeno es el iatrogénico o medicamentoso que cometemos los médicos cuando nos pasamos las dosis de corticoides en los tratamientos de distintas patologías. Todos aumentan la presión arterial. En el laboratorio de estos pacientes hay aumento de cortisol en la orina. Podemos hacer una prueba de inhibición de este cortisol con dexametasona y hay que dosar la hormona adenocorticotrófica o ACTH. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico definido? Hacemos una tomografía donde miramos bien las suprarrenales con o sin tomografía o resonancia de la glándula hipófisis. Tratamiento para la hipertensión, diuréticos y inhibidores de la aldosterona. Cuidamos la obesidad, la diabetes, la insulina, resistencia, todo lo otro que tenga. En el caso de que sea un tumor, hay que operarlo con o sin quimio y radiación y fármacos, y hay que controlar la medicación que toma el paciente, porque muchas veces, reduciendo progresivamente la dosis de corticoides, este síndrome de Cushing desaparece. La glándula tiroides es la glándula que regula el 80% de los mecanismos que llevan al paciente a la consulta. Si transpira, si no transpira, si está gordo, si está flaco, si le cae el pelo, si tiene la piel seca, si tiene taquicardia, si suda las manos, si tiene palpitaciones. Entonces, las dos formas de alteración de la tiroides, en más o en menos, pueden dar hipertensión arterial. Primero porque el hipertiroidismo aumenta la presión sistólica y baja la presión diastólica, generando lo que se conoce como aumento de la presión de pulso, donde la diferencia entre la presión máxima y mínima es muy grande. Yo le quiero contar a la gente como para que se saquen de la cabeza la idea de que tienen miedo que las presiones máximas y mínimas estén muy cerca, y en realidad es justo al revés. Cuando más separadas están, más riesgo tiene el paciente, porque la presión de pulso indica que la onda de presión golpea más fuerte en las arterias y va a hacer más daño. Entonces dejemos que la presión sistólica y diastólica estén en una distancia adecuada de no más de 5 puntos para que no nos haga daño. Y si está a 3 puntos no se aplica, no va a pasar nada si están muy cerca las dos presiones. En el hipotiroidismo baja el famoso gasto cardíaco que describíamos en la fisiopatología y aumenta la resistencia vascular periférica. Un 5% de los hipertensos tiene algún grado de hipotiroidismo. Dentro de las enfermedades congénitas que nosotros hablábamos, la coartación de aorta es la cardiopatía congénita que da hipertensión en el adulto por excelencia. Adulto hablamos mayor de 18 años, que es cuando puede empezar a manifestarse. Representa el 7% de las cardiopatías congénitas, no es la más común. El hipertenso que tiene esta enfermedad tiene presión muy alta con pulsos muy buenos en los brazos, sin embargo apenas tiene pulso en las piernas y la presión en las piernas es muy baja. Esto hace que el riñón tenga poca perfusión de sangre, lo que determina aumento de la renina, de la angiotensina, de la aldosterona, de la catecolamina y sube la presión arterial. Es muy fácil para los cardiólogos hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Una vez hecho el diagnóstico, se opera la sección donde hay una estenosis o un estrechamiento de la aorta, eso es lo que se llama coartación, o se hace lo mismo que las coronarias, se dilata este estrechamiento y se pone una prótesis o estena adentro, lo cual cura al paciente de su enfermedad congénita y no vuelve a tener más hipertensión arterial.